Hola, ¿qué tal? Gracias por ver Entrevistas Primer Orden. Les saluda Michelle Polanco Alvarado. Antes de iniciar con nuestro invitado de esta ocasión, quiero recordarles que pueden suscribirse a nuestras plataformas de podcast y también a nuestro canal de YouTube. También pueden darse una vuelta por nuestra página web www.primerorden.com. Iniciamos nuestra entrevista. El día de hoy tenemos como invitado al analista político Eliseo Núñez, con quien vamos a hablar acerca de lo acontecido durante esta semana, las inhibiciones y también la cancelación de las personerías jurídicas de dos partidos políticos, asimismo el intento del gobierno por inhibir a Cristiana Chamorro. Bienvenido, Eliseo, gracias por responder a nuestra llamada. Gracias, Michelle, y suerte en este nuevo emprendimiento de comunicación. Eliseo, hablemos acerca de las primeras movidas que hizo el gobierno, estas cancelaciones de personería jurídica al PRD y al Partido Conservador. El propósito, evidentemente, es eliminar estas casillas. Sin embargo, ¿realmente esta jugada le va a servir al gobierno o podría tener un revés en lo que resta de la carrera hacia las elecciones presidenciales? Mira, hasta antes de empezar, mejor dicho, la convocatoria a las elecciones, lo que teníamos era un plan muy diseñado para desincentivar el voto, para presentarse como invencible y tratar de esta manera que la gente no fuera a votar porque iba a considerar que el voto era inútil, que no había forma de derrotar a Ortega por la vía electoral. Y había mucho acompañamiento, entre comillas, azul y blanco en las redes sociales a este discurso de que Ortega no era derrotable por las urnas, etcétera, etcétera. Una vez que se dio el tema de la fallida unidad, Ortega de pronto detecta que el problema podría venírsele bajo una unidad hecha bajo los candidatos y ya no bajo los partidos, y que había demasiada debilidad estructural en lo que es la coalición, que esto podía provocar que migrara hacia el otro grupo, y con la migración hacia el otro grupo le tenías el mismo efecto de unidad y podías tener la necesidad de enfrentar a una fuerza política opositora que es jalar a la mayoría del voto. En ese momento creo que Ortega es donde decide quitar la personería del PRD, tratando de bloquear la candidatura de Cristiana Chamorro, que es una candidatura que te pudiera obligar a renegociar las cosas incluso con la Alianza Ciudadana, porque se le había ofrecido por parte del PRD. Y adicionalmente a esto, empezar el proceso de inhibición, porque no se le puede llamar de otra forma, contra Cristiana. Él detecta que ella es la que está arriba en las encuestas y que es la candidata a la que tiene que inhibir. Entonces, esto nos pone en un panorama en que Ortega está valorando seriamente, y eso yo lo miro así, en cerrar ya de una vez por todas el proceso electoral de cara a la participación de los opositores. No estoy hablando de cerrarlo y no hacer elecciones. Estoy hablando de cerrarlo de cara a la participación de cualquier grupo opositor. Ya cerró el grupo de la coalición, ahora podría cerrar el grupo de la Alianza Ciudadana, simplemente porque ya no desea competir debido a que ya no tiene ganancia en la competencia. Él creyó de que de alguna manera iba a poder obtener algo de legitimidad en noviembre, y ahora él está viendo que no va a obtener esta legitimidad y que lo que necesita ahorita simplemente es cerrar todas las puertas, porque la movilización electoral pudiese convertírsele también en una movilización ciudadana que ponga en riesgo su control que tiene de las calles. Eliseo, entonces está valorando esto. Eliseo, hay quienes aseguran que con Arturo Cruz dentro de la Alianza Ciudadana, se ha convertido en el candidato idóneo para el presidente Ortega, para la oposición, y en una carrera que le pudiese brindar esta legitimidad que está buscando Ortega para estas futuras elecciones. Esta
suposición o estos mensajes que algunos grupos están llevando a través de redes sociales podría ser también parte del juego? La Alianza Ciudadana podría estarse prestando para este juego, o al menos el gobierno estar arrinconando a la Alianza Ciudadana a ser sus próximas segunda fuerza. No, yo no miro al frente en este juego. Es demasiado riesgo para ellos, y para ellos no hay candidato bueno de la oposición. Se llame Arturo, se llame Cristiana, no hay candidato bueno, porque el riesgo es de que la población termine suponiendo que hay un candidato muy malo. No le pongas nombre y apellido. Cualquier candidato de la oposición, aún con un arreglo con Ortega, con la conjetura que se anda en la calle, es mejor que tener a Ortega en el gobierno. Entonces el riesgo que él está corriendo es muy alto. De esa forma, entonces, no miro yo a Ortega en este tipo de jugadas. Ortega, a lo largo del tiempo, ha sido consistente en cerrar las puertas y no dejar espacio, no dejar resquicio para que se mueva la oposición. Entonces, no hay ningún rejuego en ese sentido. Cuando pone rejuegos en ese sentido, lo hace con partiditos muy chiquitos que le puede dar 2, 3 diputaciones y que pone él mismo los candidatos que le va a dar. Ahora, Como también, es el caso de Byron y de Urue. pero también la salida del PRD y de la Casilla, que sería para la coalición, la Alianza Ciudadana también se ve favorecida en parte al quedar prácticamente el camino libre para ser la única casilla de los opositores. Yo eso no lo miro como dejarle el camino libre a la alianza, más bien yo lo miro como una amenaza a la Alianza Ciudadana. Si te moves dentro de los parámetros que yo creo que me amenazas mucho, yo te quito la personería. Esa es la amenaza. Y evidentemente la alianza, con la apertura que ayer lo decía Pedro Joaquín, ha tenido para que los demás candidatos puedan llegar a la alianza y ver cómo se hace adentro del sistema de competencia. Entonces eso Ortega lo va a ver como un peligro. Yo estoy creyendo que Ortega está valorando seriamente el tema de cerrar todo el espacio electoral a la oposición y sentarse a esperar la reacción de la comunidad internacional, apostando a que Estados Unidos está en transición y en el tema de política internacional, que tiene dos focos muy puntuales, que es China y la migración, y que en Nicaragua no está en el radar, y apostando también, que ya lo hemos visto en los periódicos, que el año que viene va a tener más amigos en América Latina. Y hemos visto que la izquierda ganó en Chile la constituyente, que Lula se va a presentar en la candidatura en el Brasil, que hay indicios de que en Perú la izquierda va a tomar fuerza, si no ganar, por lo menos tener mucha fuerza. Y en otros países de la región hay modelos de gobierno que, aunque no sean de izquierda, son también autoritarios, muy similares a lo que Ortega está haciendo, como es el caso de Juan Orlando Hernández. Y además de eso, hay otros gobiernos que están entrando en conflicto con Estados Unidos, como el gobierno de Bukele, que todo esto deja a Ortega con una región mejor hacia el año que viene para sus propios intereses que la que tenía en abril del 18. Entonces él simplemente está apostando a trincherarse, a quedarse en la misma posición, a atornillarse en el poder y esperar que todos los demás cambien. Yo paradójicamente digo que Ortega Ahora, es el que más cree en la democracia en los otros países, en la de aquí no, porque cree que en la democracia. sí, además también en la democracia que existe en las organizaciones multilaterales, porque precisamente el juego o el balance del poder es en estos organismos es lo que ha impedido que se aceleren los procesos de sanciones. Eliseo, también esta semana se le canceló la personería jurídica al Partido Conservador, luego que éste anunciara que no iba a correr en estas elecciones. ¿Cómo valoras esta decisión por parte del Consejo Supremo Electoral de cancelarle la personería al Partido Conservador? Para muchos fue una sorpresa, considerando que el Partido Conservador en teoría no es ninguna amenaza para el presidente Ortega. No lo es, pero sí le sirve para enseñar cabezas.
sea, la cabeza del Partido Conservador la cuelga el Frente Sandinista en la mano y le enseña y le dice a los demás, te puede pasar esto si no haces lo que yo digo. Entonces, eso es al final del día un diseño de amenaza, de extorsión, de chantaje, que es el que pone a Ortega en situación de ventaja. Para mí, la ventaja de Ortega no es que sea más inteligente que los opositores, lo que pasa es que Ortega no tiene escrúpulos cuando actúa y su gran ventaja en este tiempo ha sido su falta de escrúpulos. No es que haya sido mucho más inteligente que nosotros. Simplemente él hace cosas que en una democracia funcional no serían ni siquiera aceptables. Lo que pasó en abril del 18, si lo comparas, por ejemplo, con Colombia, que son apenas 3 semanas y creo que son 17, 18 fallecidos en las protestas, no sé si se incrementó, pero eso es lo que había oído hasta hace unos días. eh, Él lo tenés que comparar acá con Nicaragua, 6 millones de habitantes, 500 muertos, Colombia, 350 millones de habitantes, 17 muertos y un presidente que se vio obligado a ceder, a comenzar a dar concesiones y a hablar y está en serios problemas con su propio esquema de gobierno. Aquí Ortega simplemente siguió adelante como una planadora, le importó un comino y tiene 3 años de estar con unos niveles de represión de tal forma que ni siquiera en los reinados monárquicos se daba esto. Lo más parecido que hay a esto es un califato o un sultanato, que son los modelos de poder absoluto y sin reglas que existían en la antigüedad. ¿Cuáles son los riesgos que corren los opositores al participar de unos comicios en los que ya se ha dicho que no cuenta con condiciones medianamente aceptables para garantizarle a los nicaragüenses elecciones transparentes y justas? El riesgo es bajo desde el punto de vista que ya no legitima a Ortega, porque Ortega ha hecho todo para que no se legitime, pero corres el riesgo de que tus candidatos no entiendan para qué estás participando y acepten migajas al final del día. Si vos participás con el ánimo de ganar, no de llegar a 3, 4 curules, entonces la participación es bajo otro tipo de objetivo. El objetivo de sentar, diría yo, o de ganar o de sentar la base para el cambio en el país a través de la ilegitimación del proceso y del gobierno de Ortega. Pero si vas a entrar para después aceptar lo que te tire Ortega producto del fraude, ese sería el principal riesgo que tendrías y es un riesgo que existe realmente. La Alianza Ciudadana debería abrir La Alianza Ciudadana debería de abrirse a los precandidatos de la coalición nacional y al resto de grupos opositores que estaban en la coalición nacional y que querían correr con el PRD. Debería flexibilizar sus estatutos o la manera en cómo se van a admitir el resto de opositores. Yo creo que lo que se le pudiera pedir a la Alianza Ciudadana es que amplíe el plazo de inscripción. Yo creo que el sistema que tienen ellos no es un sistema muy diferente al que tenía la coalición. Entonces, estar discutiendo esto a estas alturas creo que sería una pérdida de tiempo. Simplemente es que te deje inscribirlos y tengo entendido de que esa es la oferta que se hizo públicamente. Habrá que ver que se lleve a la práctica, pues, y que los candidatos, los precandidatos puedan inscribirse y participar de este proceso. El estar cambiando procesos a estas alturas, yo te diría que es una pérdida de tiempo. El proceso de la Alianza Ciudadana se parece muchísimo al proceso que estaba elaborando la Coalición Nacional y creo que lo que hay que hacer es caminar rápido, elegir nuestros candidatos, y cuando digo nuestros es bajo la premisa de que se va a aceptar estas precandidaturas que están fuera de la Alianza Ciudadana
y después presentar una lista de candidatos que represente a la oposición lo más unida posible. Vamos a conseguir la mejor unidad posible, no vamos a conseguir la unidad total, pero hay que buscarla. Eliseo, vos decís que no se va a poder conseguir una unidad total. Quedaría por fuera algunos movimientos u organizaciones que son disidentes del partido de gobierno del Frente Sandinista. Estamos hablando del MRS, hoy UNAMOS, y también de otros movimientos que también están liderados por los cuadros que eran del Frente Sandinista. No, yo no miro que tenga que haber una exclusión en ese sentido. Yo creo que la exclusión para mí va a ser cualquier movimiento, y no estoy viendo a UNAMOS, ni estoy viendo a la disidencia sandinista precisamente en eso, que no acepte las condiciones bajo las cuales se va a jugar. Pero, yo creería que la mayoría de los movimientos van a aceptar las condiciones, porque aquí el objetivo es derrotar a Ortega, y C por L ha quedado como el único vehículo que está ahí amenazado, con la posibilidad de que si a Ortega no le gusta esa lista de candidatos, la quita. Y lo que hay que hacer también, en todo caso, es tener 3 listas de candidatos a diputados y 3 fórmulas presidenciales para cambiarlas. Pues. Y el compromiso aquí ya no va a ser en que apoyes al que gane la primaria, al que gane el método de selección. Aquí el compromiso va a ser que el individuo apoye al que lo repuso. Desgraciadamente, en esa posición hemos terminado. ¿Cuáles son los compromisos entonces que deberían de asumir estos grupos opositores? Vos estás planteando un escenario que es bastante trágico, el que el Ciudadanos por la Libertad o la Alianza Ciudadana tenga que tener 2, 3, 4 opciones. Sin embargo, entonces los nicaragüenses no vamos a escoger al candidato, vamos a tener que escoger un plan, una propuesta, que ellos asuman ciertos compromisos que garanticen a los ciudadanos. Exactamente. El plan, el compromiso va a tener que ser lo esencial, porque Ortega va a inhibir a todo el que crea de que lo puede hacer, y al final vas a tener los candidatos que no te vas a imaginar. Entonces el candidato va a ser en ese sentido lo de menos. Y como te dije desde el comienzo, cualquier candidato de oposición, no le pongas nombre y apellido, es mejor que Ortega. Y eso suena fatalista, pero es cierto. Cualquier candidato de oposición va a tener más aprecio por la vida humana que el que ha tenido Ortega durante este tiempo, y que ha demostrado que le importa un comino. Cualquier candidato va a tener más aprecio por las libertades individuales y por las libertades públicas que Ortega. Entonces, es un asunto de que si vas a jugar bajo condiciones de prácticamente de protesta, y bajo condiciones especiales para retar a Ortega. Para mí, aquí no es ir a buscar los curules. Como te dije, ir a buscar o a ganar la elección y arrebatársela a Ortega, o hacer lo suficiente para que Ortega quede claro que es un gobierno absolutamente ilegítimo e imposible de ser reconocido por la comunidad internacional. Ahora, en lo particular, yo creo que él se va a adelantar a eso y que se va a ilegitimar antes, pues porque le tiene miedo a cualquier tipo de competencia. Ahora, una de las figuras más fuertes para correr en estas elecciones es Cristiana Chamorro. ¿Cómo incide esta acusación por lavado de dinero a la precandidatura de Cristiana Chamorro? Mira, en teoría, si no hay una sentencia firme, es decir, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, ya pudiera correr. Entonces, el proceso ellos lo tendrían que hacer a matacaballo para poder llegar a la Corte antes del 28 de julio, que es cuando se inscriben las candidaturas. Entonces, esto no tendría mayor incidencia si se llevara en los tiempos que se debe de llevar. Lo que nosotros estamos viendo, sí, es que, por ejemplo, en el caso de las leyes restrictivas, la ley de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos y la ley esa de defensa a la soberanía, el artículo 180 de la ley electoral no establece ningún procedimiento, solo dice que no inscribirá a quienes hayan violado esa legislación.
Y entonces, ¿quién decide si la violó o no la violó esa legislación? Entonces, las inhibiciones no creo que al caso de Cristiana vengan por el tema de lavado. Los tiempos están bien ajustados para eso. Pero la inhibición de Cristiana creo que viene por el mismo tema de que van a venir la mayoría de las inhibiciones, porque el Consejo diga, fulano, sutano o perencejo están acusados de, violadores de las leyes estas de restrictivas que incluyeron ellos en el artículo 180 de la ley electoral. Ahora, ¿será que Ciudadanos por la Libertad acepte que la inscripción de Cristiana Chamorro y demás precandidatos? Miguel Mora decía en uno de sus tweets que Ciudadanos por la Libertad debe abrirse por completo a los precandidatos. Yo creería que según lo que dijo ayer Pedro Joaquín Chamorro y lo que dijo Lester Alemán, yo creería que ahí están las puertas abiertas, que es cuestión de ir y llegar. Ahora, si querés llegar a estas alturas, cambiar los procedimientos, yo creo que es impráctico. Yo aconsejaría que la oposición que quedó fuera de la contienda, básicamente ahorita con la cancelación de la personería del PRD, vaya y acepte el método de selección de candidatos y vayamos todos adentro de una sola vez. Porque si nos ponemos a discutir cosas, nos alcanza el tiempo y no vamos a volver a aprovechar esto que nos entregó Ortega en la mano, que fue la posibilidad de unirnos todos. Él está apostando a que no lo logremos y si lo logramos, seguramente va a apostar a no dejar que participemos. Entonces los miembros de la coalición deben ir sí o sí y aceptar las condiciones de Ciudadanos por la Libertad. Yo creería que no es un asunto de aceptar las condiciones cuando me refiero que te va a imponer principios y todo demás. Yo me refiero al método de selección de candidatos, que ya está ahí, o sea, ya cambiarlo a estas alturas es estar básicamente tratando de ir contra la corriente. Ahí está un método y se parece muchísimo al que tenía la coalición, muchísimo. Así que no creo que no se sientan cómodos como él, con él. Pues. Y el tema ahí va a ser ver quiénes son los jueces y todo lo demás, pero ya ese no es un tema de cambiar el procedimiento, ya es un tema dentro del procedimiento. Hay que ser práctico en esto, y hay que ir a buscar rápidamente y sabiendo que si logramos la unidad, el riesgo de que Ortega decida que no participemos es altísimo. Si la coalición o los miembros de la coalición deciden no asistir o no solicitar reuniones con Ciudadanos por la Libertad, ¿podría incrementar los niveles de abstención en noviembre próximo? ¿Realmente se divide el voto? Yo creería que no, porque realmente la gente va a buscar cómo salir de Ortega. Este tema de Ortega es un tema que tiene a todo Nicaragua contra la pared. Si vos te fijas, se ha parado toda inversión extranjera y toda inversión privada que no tenga que ver con concesiones que da el Estado. O sea, las turbinas estas de gas vinieron porque el Estado le garantiza el mercado, pero cualquier otro tipo de inversión en que necesita ir a la calle a vender y que necesita de mayor seguridad jurídica porque no hay un vínculo directo con el Estado más que la constitución de la sociedad y el pago de impuestos, difícilmente van a venir. Entonces difícilmente vas a recuperar empleo, difícilmente vas a tener una serie de cosas que pueden indicar que desarrolles. El ciudadano tiene que escoger entre Daniel, el aislamiento, el problema de empleos, el problema económico, el costo, y un gobierno que pueda sacarte de eso porque tiene mejores mercados, mayor nivel de inversión privada, mayor nivel de inversión extranjera, y de esta forma también hay oportunidad para profesionales. Nicaragua en noviembre no tiene una encrucijada entre un gobierno A y un gobierno B en que no va a pasar nada con los nicaragüenses. Si Ortega gana, nos metemos a una manga en la que el conflicto va a estar a la vuelta de la esquina. Y es lo que hemos tratado de evitar durante todo este tiempo. La salida electoral sigue siendo la salida más barata en términos de vidas humanas y en términos económicos para el país.
pero Ortega nos quiere llevar al conflicto, está empecinado en llevarnos al conflicto. Los nicaragüenses pueden confiar en una alianza ciudadana que está evidentemente influenciada por los empresarios privados y que en su momento estuvieron aliados con el presidente Ortega. Realmente la Alianza Ciudadana no le dará una salida suave a el presidente Ortega. Yo creo que no, que los empresarios son más inteligentes que eso. Sin embargo, si querés no confiar en ellos, no confíes en ellos. Mira nada más a Ortega. Ortega no quiere ni poder compartido, ni salida suave, ni dura, ni mediana. Ortega no quiere salida. Entonces no hay forma que le ofrezcas ninguna salida a Ortega. Ortega se va o se queda en el poder. No hay nada en medio de eso, por mucho que le ofrezcan. Entonces, como te digo, yo sí creo que los empresarios aprendieron la lección y que saben de que el modelo de diálogo y consenso no fue el modelo que generó estabilidad. Entonces, pero si no querés creerles que aprendieron la lección, simplemente mira el otro lado. Ortega no es capaz de volver a eso porque Ortega no comparte el poder y Ortega no confía en ellos, y además de eso, Ortega lo que quiere es un control total del país, lo cual va en contra de cualquier otro tipo de arreglo que puedas tener. Entonces no lo estoy viendo porque no quiere salidas, él quiere quedarse en el poder el mayor tiempo posible. El objetivo de Ortega es morir en el poder, es morir en su cama, pues en el poder. En cuanto a la escogencia del candidato o los candidatos idóneos, vos decías que el proceso de selección o la forma que se está planificando se escojan a los candidatos de la Alianza Ciudadana no es muy distinta a la de la coalición nacional. Sin embargo, en este modelo se pretende básicamente nombrar una especie de jurado que irá calificando cada una de las pruebas o de los ítems, de los debates en los cuales participarían los precandidatos. ¿Quiénes deberían de ser los jueces que van a calificar? ¿No sería esto un poco tendencioso a una u otra facción o personalidad? Bueno, evidentemente no hay nadie totalmente neutral en este país, pero una de las cosas que incluye el método de Ciudadanos, de la Alianza Ciudadana o de Ciudadanos por la Libertad, es que de los candidatos pongan o propongan una cantidad de jueces, y esa cantidad de jueces después de ellos se escoja, tal vez por eso no está determinado aún, ya sea por modelo aleatorio o por cualquier otro tipo de modelo, como en los jurados que hay tachas, impugnaciones y todo lo demás, a la cantidad que van a quedar al final. Es decir, el candidato que entre tiene derecho a proponer 5, 6, 7 nombres, dependiendo de lo que se acuerde al final. Entonces, el método en sí está establecido, pero hay cosas en las que incide quien está entrando. Entonces, yo no miro razón para desconfiar tanto. Tenemos que confiar entre todos nosotros, si no, no vamos a sacar esto adelante y Ortega simplemente va a seguir caminando. La manera de parar a Ortega es que nos mire a todos juntos. No sabemos qué es lo que va a pasar ahí, qué es lo que va a hacer Ortega, puede que no lo sepamos, pero lo que yo sí sé es que si estamos juntos, va a ser más fácil enfrentar lo que nos venga a que si estamos separados. Tus conclusiones, Eliseo. Yo creo de que hay que, como te decía en la última parte, hay que tratar de evitar la desconfianza, hay que bajar el tono de acusaciones mutuas. Yo no miro, salvo ciertas, que no viene al caso mencionar, ciertas personas en ambos lados que pueden ser sospechosas, pero en la gran mayoría miro opositores de buena calidad y de buena voluntad en ambos grupos. No podemos caer en este juego que lo estamos viendo en las redes de una discusión profusa y de una cantidad de ofensas y de unas desconfianzas mutuas enormes. Tenemos que apostar a buscar un frente común, no le llamemos unidad, un frente común en contra de Ortega.
como decía, no sabemos qué es lo que Ortega va a hacer, si va a cerrar este proceso, si lo va a seguir, si se va a robar las elecciones o prefiere no robárselas, sino eliminar a la competencia. No sabemos qué es lo que va a hacer, pero la mejor manera de enfrentarlos es que tengamos un frente común en contra de él. Muchísimas gracias, Eliseo, por responder a nuestra llamada. A ustedes que están allá en casa y que nos están viendo, si les gustó esta entrevista, recuerden darle me gusta y compartirla con sus amigos. Recuerden que estamos en nuestras plataformas de podcast y también a través de nuestro canal en YouTube. Y visiten nuestra página web www.primerorden.com.ni. Les saludo Michelle Polanco Alvarado.